Hola, buenas tardes para todos. Qué bueno poder estar el día de hoy con ustedes y compartiendo con el escritor cubano William Navarrete, quien amablemente ha aceptado la invitación el día de hoy de estar con nosotros aquí en Rigorífico Poesía y poder compartir con nosotros y conocer al escritor detrás del escritor y hablar acerca de su vida y de especialmente su vida artística. Por aquí ya está, vamos a conectarnos con él nuevamente y por aquí ya estábamos dándole acceso a William. Qué bueno poder estar con este escritor internacional el día de hoy. William, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Rigorífico Poesía. Qué pena que tuvimos un inconveniente tecnológico. Usted ya bien lo sabe y de hecho ha escrito sobre esto en sus artículos Ni con te los estudiantes. preocupes, que en esto estamos ya hace bastante tiempo. Vamos a ver si damos en el clavo esta vez y sale esto, porque lo dudo, pero bueno. Bueno, Otra cosa muchas gracias. pasará. Ahora, si no eres tú, soy yo. Vas a ver que se me cae un pedazo de techo, algo pasa, no te preocupes. Bueno, Ya muchas esto, gracias. esto es lo de siempre, los espíritus estos burlones que andan a través de las redes. El que Muy inventó bien. esto, el que inventó esto, yo lo pondría en un paredón de fusilamiento. La cosa más espantosa del mundo. Vos vamos, estábamos hablando de mis preferencias literarias cuando era pequeño y que yo había empezado, cuando fue que empecé con lo de la literatura. Entonces había dicho que de pequeño sí me encantaban las obras de Enid Blyton, una escritora inglesa, cantadora. Sobre todo me gustaba porque me hacía viajar a un mundo que yo desconocía. Imagínate que las palabras eran de un español muy antiguo, y entonces los personajes se la pasaban haciendo picnic, tomando té y tartas de manzana y de pera, o sea, todo lo que no había en Cuba, con lo cual yo soñaba con todo aquello, y los castillos en las orillas de Inglaterra, en Escocia, en el país de Gales, todo aquello era maravilloso y yo vivía con aquella fabulación. Y luego también de pequeño, pues bueno, me leía todos los clásicos, me leí casi toda la comedia humana de Balzac, como te dije. Mi madre era profesora de literatura, de modo que eso ayudaba muchísimo. Siempre me ponía de castigo a leer y a hacer resúmenes de las obras que tenía que leer cuando me portaba mal. Y todo eso influyó muchísimo, y al final, en vez de estudiar literatura, que en realidad es filología, lo que estudié fue historia del arte. Pero terminé siendo escritor, así que finalmente la literatura me pescó por algún lado. Bueno, qué bien. Estamos hablando con William Navarrete. En el otro video no pudo quedar grabado, pero le recordamos a nuestras personas que van a ver este video en su momento, lo están viendo en este momento o en su momento van a reproducirlo. William Navarrete nació en Vannes, en Cuba, en el año 1968. Es un novelista, periodista, ensayista, poeta y crítico de arte cubano naturalizado francés. Es colaborador permanente para el Nuevo Herald de Miami y estudió Historia de Arte en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y Civilización Hispanoamericana en la Universidad La Sorbona París 4. En este momento reside en Francia. Bueno, William, por ejemplo, aquí en Colombia hay un escritor muy famoso que se llama Fernando Soto Aparicio, muy conocido por su obra La Rebelión de las Ratas, entre otros grandes libros. Y de hecho, él y yo coincidimos en algo, en que nuestro libro preferido es Los Miserables de Víctor Hugo, por ser un Ujú. referente para mí en el caso de lo que es para describir al ser humano en sus diferentes facetas, en diferentes formas, pensamientos, emociones y circunstancias. Y Fernando Soto Aparicio decía: para mí, el libro que me marcó como escritor y que me convirtió en lo que soy es Los Miserables de Víctor Hugo. Me lo leí cuando era muy pequeño. Yo tenía 8 o 9 años. Me lo volví a leer de mayor muchas veces. Aprendí a leer francés para leérmelo en francés. Es un libro para mí básico, sustancial. Es mi Biblia literaria. William, en su caso, ¿usted tiene algún libro básico o alguna Biblia literaria, como lo dice Fernando Soto Aparicio? Y más allá de esto, también quisiera preguntarle, usted que vive hace tanto tiempo en Francia, ¿ha tenido la oportunidad de leer este maravilloso libro de Los Miserables en francés? Sí, me lo leí en español primero y después me lo leí en francés, por supuesto, pero es una obra encomiable y bastante larga. Así que no forma parte de esos libros que me marcaron para toda la vida. Al contrario, porque en aquella época cuando lo leí, a cada rato lo empezaba y lo dejaba. Era demasiado libro. Entonces, justamente lo contrario, a mí los dos libros que más me impresionaron, creo que tenía 9 o 10 años aproximadamente, fue
Uno fue Las Noches Blancas de Dostoyevsky, que al final me pareció conmovedoramente triste. Con los 9 años, no sé por qué, me impactó tanto aquel relato corto con un final tan profundo. Y luego el otro, que también era tristísimo, con un final muy sobrecogedor, fue el Viejo y el Mar de Hemingway. Increíblemente, esa imagen del viejo que soñaba con las arenas de África y los leones, al final cuando tiene que reconocer aquella derrota contra el pez. Aquello no sé si porque viví en Cuba y que el lugar donde pasan los hechos estaba muy cerca del sitio en que yo vivía, en La Habana, pero también me emocionó muchísimo. Luego Los Miserables los leí un poquito después, ya completo, y luego lo volví a leer en francés, por supuesto, una obra extraordinaria, pero no, yo creo que empecé con los libros cortos más bien, eran los que lograba realmente, no, en los que no perdí el hilo, en realidad. Bueno, y cómo no uno rendirse ante Fyodor Dostoyevsky con este maravilloso escritor, y recuerdo gratamente Los Hermanos Karamazov, que es una obra que también en extensión es bastante amplio y bueno, trata sobre las circunstancias morales y éticas y bueno, sobre el ser humano, una descripción fabulosa que hace Dostoyevsky. William, estaba leyendo sobre sus artículos y viendo algunas entrevistas y demás, y bueno, me llamó la atención algo que le voy a mencionar en cuanto al lenguaje, a la identidad. Usted mencionaba que usted no se sentía bien en escribir, por ejemplo, en español de España, ¿sí? Y daba el ejemplo como no me siento bien escribiendo como hostias o bragas, sino que por lo menos en lo que es la novela y la poesía, es escribir en mi idioma materno. Cuéntenos un poquito sobre esto y cuál es la razón. ¿Va más allá de la identidad, de las raíces, de la cultura, de tener la impronta del escritor cubano como tal? O cuéntenos un poquito sobre esto. Sí, no, no es muy complicado entenderlo. Mira, te cuento, yo he escrito algunos libros en francés, relatos, cuentos, libros de ensayo, eh, ese tipo de cosas las hago en francés. Luego, cuando escribo novela o poesía, me es un poquito difícil de escribir directamente en francés la poesía porque es muy difícil saber, poéticamente hablando, qué es lo que es ridículo o no en una lengua que no es tu lengua materna. Entonces, cuando uno piensa que en francés está diciendo algo maravilloso, muy poético, resulta que es una de las cosas más cutres, cursis, quiche, que puede haber en la tierra, porque es que uno no tiene el nivel de lengua. La lengua es algo muy profundo, la lengua es algo que se adquiere, incluso con un oído musical desde que uno es niño. Entonces, ya después queda como un pie forzado cuando se trata de escribir poesía en una lengua que no es la tuya o que has aprendido tardíamente o que simplemente la has adoptado, como es en el caso mío, con 20 años de edad, que fue cuando llegué a París. O sea que me queda falsísimo escribir poesía en francés. Y luego, eh, el tema de la novela es también muy curioso, porque si hasta ahora las novelas que yo he escrito siempre tienen un componente importante que se pasa en el Caribe y fundamentalmente con gente cubana, con gente del mundo del Caribe. Entonces resulta que esos personajes tienen que hablar español y tienen que hablar un español del Caribe. Primero que todo, no pueden hablar un español de España. Yo sería incapaz de reproducir frases del español de España porque esa no es mi lengua vehicular. Aunque lo entienda perfectamente cuando estoy en España, no es la lengua que yo suelo, en la que yo pudiera expresarme. Y mis personajes mucho menos. O sea, que cómo yo voy a permitir que mis personajes cubanos hablen con un español de España, sería completamente falso. Y mucho menos en francés. O sea, yo no me veo escribiendo diálogos de personajes del Caribe, cubanos, dominicanos, colombianos, da lo mismo del lugar que sean, en francés. O sea, sería completamente absurdo, para eso están los traductores, ¿no? Luego, si un día me diera por escribir una novela que suceda en Europa, en Francia o en algún lugar de este continente, entre personajes que sean internacionales y que lo sacamos del contexto de la lengua española, pues venga que la escribo en francés sin ningún problema, pero hasta ahora no llego a ese. Qué bien, interesante esto. Ahora, William, usted gran parte de su vida vivió en Cuba, donde usted nació, y ahora lleva muchos, muchos años en Francia. Tengo una pregunta. Si usted pudiera
crear un personaje o si tuviera que crear un personaje, no sé si en alguno de sus vasta obra ya lo ha realizado este ejercicio y tuviera que crear un personaje donde tuviera que incluir ingredientes del cubano, ingredientes de alguien de Francia, ¿cuáles serían aquellos ingredientes que usted formaría a este personaje, ya haciendo el paralelo entre las dos culturas, la idiosincrasia y todo lo que tiene que ver con vivir prácticamente la parte de su vida en Cuba y la otra en Francia? Es muy difícil porque son dos culturas muy diferentes, tú ves. Entonces, en el caso del cubano, yo escogería más bien la parte del humor y esa parte ligera de la vida, ¿no? Que es la que nos ha conllevado al fracaso total como nación y como régimen político. O sea, el gran fracaso de Cuba es la recholata y la cumbanchera y la parte, esa parte ligera y frívola de la vida que tiene el Caribe por ser islas de paso, islas en las que la gente pasa y no se queda, en las que la gente va siempre buscando otro sitio un poco más de tierra firme, un poco más estable. Entonces, pero esa parte además la más encantadora que tiene Cuba, porque esa es la que ha permitido la lengua, la musicalidad, el ritmo y prácticamente todo lo que ha creado, lo que ha inventado la cultura cubana. Y el caso francés es muy diferente, una cultura bastante sofisticada, con un nivel de lengua bastante complejo y con una ironía muy sutil. O sea, la mezcla perfecta sería un personaje con el humor cubano y la sutileza francesa en el hablar, lo cual sería casi imposible. Sería una cosa como así como de ciencia ficción. Son, son dos entidades completamente diferentes. No creo que yo pueda hacer un personaje en el que escoja algo de la racionalidad francesa comparado con el surrealismo total cubano. ¿Te das cuenta? No sé, sería un personaje muy raro, la verdad. Bueno, y como si fuera efectos de los espíritus chocarreros, con la siguiente pregunta se ha unido ahorita nuestro querido amigo Andrés Candela, a quien enviamos un fuerte abrazo. Y Ah, lo pues veo por ahí. Ha entrado por ahí porque le encanta estar en todo esto. Él, sí, es- él es y uno de los inventores de esta derrota, de, de sí, hablar, de hablar a través de estas pantallas raras. Por eso le encanta. Mira, sí, lo veo ahí. Dice que los cubanos son expertos en alegorías, la mantequilla. Que sí, eso lo y de dice hecho, porque una vez yo le conté que en Cuba, después que triunfó el comunismo, la mantequilla desapareció como 20 años y cuando volvió la gente le decía Ulises, porque mm, vino de un largo viaje. Entonces, eso a Andrés nunca se lo ha olvidado. claro. Y digo que fue llamado como si fuera por los espíritus chocarreros por la siguiente pregunta, porque pues Andrés vive cerca o vive en esta parte de que tiene que ver con la pregunta que viene en este lugar que es el país de Loira, esta región de Francia, donde está llena de castillos y historias del Renacimiento, de reyes, y de hecho usted en algunos de sus artículos menciona que en algunos de estos castillos, como por ejemplo el Candet, donde estuvo el escritor Balzac, y usted ha sido un viajero frecuente y un amante no solo de conocer, de conocer historia, de conocer castillos, de la alimentación, de todo esto, sino de poder recorrer la historia a través de estos lugares. Cuéntenos un poquito sobre esta región de Francia y sobre estos castillos y alguna anécdota que sea relevante para mencionar en este momento. A mí me gustan mucho los castillos de Loira, pero son tantos que a pesar de que hace 30 años vivo aquí, no los he podido visitar todos. Hay muchísimos que no he visitado y otros que no se pueden visitar porque son privados. Me encanta, el que más me gusta de todos es uno que se llama Chambord. Es el más completo, es el más espectacular. Incluso la escalera la hizo Leonardo da Vinci. Eso le añade una cuota de misterio, ¿no? Y Andrés vive en uno que se llama Monsoró. Yo estuve por allí con él justamente, muy bonito también, a orillas del Loira. Y en realidad Francia es un país muy variado, o sea, los castillos van cambiando según las regiones. Los del Loira son bastante amanerados, ¿no? Son los castillos del Renacimiento propiamente dicho, y con ese espíritu ya cortesano, ¿no? De una corte que se está estableciendo fija, que ya no es itinerante como las cortes de la época medieval. Pero luego en otras regiones de Francia los castillos son espectaculares, cuando son más antiguos, que son del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII, son realmente geniales. Y para eso hay que moverse mucho y recorrer todo el país. Y ya no solamente Francia, Europa entera está llena de castillos por todas partes, ¿no? Y hasta España eh, eh, también. Sí, esto es fascinante toda esa arquitectura y cómo cambia de una región a otra en breve espacio. O sea, basta que recurras
un poco de carretera, en 40 minutos, una hora has cambiado de región, has cambiado de arquitectura. Son tierras fascinantes, ¿no? Qué bien. Aunque yo me siento mejor en Colombia, para decirte la verdad. Sí, y Me no porque sientas, estemos me sientas tratando por aquí de... por Antioquia, no, donde quiera, Villa de Leyva, Jardín, todos esos lugares me fascinan, Barichara, o sea, ahí me siento mucho mejor. Esos castillos son maravillosos, pero al final qué aburridos. Bueno, por aquí dice Andrés, dice, me fascina el desparpajo de los cubanos. No, no lo hemos notado aquí en este en vivo, Andrés, tranquilo. Bueno, William, hay una persona que usted aprecia o quiso mucho porque fue un referente suyo a nivel profesional, a nivel artístico, y estamos hablando de Teresa Crego, que incluso usted escribió sobre ella, haciéndole un homenaje por sus enseñanzas y la amistad, y fue profesora suya en arte y letras. Cuéntenos un poquito acerca de esta relación y algunas enseñanzas que usted guarde para así que pudiera compartir con nosotros. Bueno, ella fue una de las tantas profesoras que yo tuve, lo que pasa es que ella tuvo la mala suerte de morirse, las demás están vivas todavía. Le hubiera hecho el mismo homenaje a muchísimas otras más, ¿no? Que me acompañaron durante la época mía de formación. Pero Teresa fue en cierta medida especial, primero que todo porque era muy gorda y segundo porque hablaba cortando las palabras y las sílabas de una forma muy especial. Y entonces ella decía, los muchachos están felices. Y así daba los cursos de arte popular. Aquello era una cosa increíble, yo alucinaba, todos estamos hipnotizados con aquella señora enorme que tenía un pomito en el que metía como unas especies de esencias de alcanfor y en el medio de la clase paraba la frase a la mitad y olía, que parece que estaba oliendo otra cosa, ¿no? Y aquello era una cosa fantástica, eso forma parte del surrealismo cubano. Y esta mujer siempre fue muy amiga mía, además de profesora, y cuando yo me fui de Cuba, tuve la suerte de coincidir con ella en viajes que ella hizo a Francia y a Madrid, viajamos bastante juntos. Y en realidad lo que enseñaba era lo que menos me interesaba a mí de la carrera que yo estudié. Ella me enseñó dos materias que a mí ninguna de las dos me interesaban, que era arte popular y museografía. La museografía es muy aburrido porque eso es como montar un museo. Eso siempre me ha parecido un tema muy aburrido. Y el arte popular realmente no me interesa. Entonces, pero era el personaje, ella era de por sí ella era todo, era un personaje completamente novelesco y que uno no paraba de ver sus gestos, era toda aquella especie de performance que era su curso, ¿no? Que no me interesaba, a mí no me interesaban las cestas mayas, ni los, ¿cómo se llaman? Ni los tejidos de los indios, de los aborígenes cubanos, que yo no me interesaba para nada. Pero la manera en que ella lo contaba y lo explicaba era tan performático que parecía como una especie de diva operática en el medio de aquel trópico. Y es el personaje lo que me parecía fascinante y creo que todo el mundo piensa lo mismo que yo. Bueno, Eh, ahí es como donde uno dice que a veces se recuerda más es al maestro y no sus enseñanzas, y pues este es un ejemplo de ello, ¿no? Porque pues no era el tipo de gusto para usted en su momento, y ahora pues no lo sigue siendo, sino que se recuerda más a la persona como tal y su parte sonora, y de hecho que algo tuvo que haber quedado en usted porque en la fuga de Bach, ¿sí? Que usted suele utilizar o trató de utilizar o utilizó en su libro en la fuga, ¿no? Y la música que acompaña sus obras. Ahora hablemos acerca del libro La Vuelta al Mundo en 80 Sabores, este nombre que surgió haciendo eco homenaje a Julio Verne, ¿sí? En su libro La Vuelta al Mundo en 80 días. Y este libro, La Vuelta al Mundo en 80 Sabores, que usted escribió a cuatro manos, ¿sí? Con otro autor, donde hablan de sus viajes y de este amor que tienen por la gastronomía y el diferente tipo de cocina de cada país, de cada región, desde lugares como Arabia Saudita, Vietnam, México, Portugal, el mismo Francia, Tahití, y entre otros lugares como por ejemplo Colombia, donde usted estuvo aquí en Colombia, en la región del departamento de Santander, en Antioquia. Y de hecho usted en una de sus entrevistas y demás
menciona que la cocina es uno de de las últimas cosas que se pierde en una sociedad, ¿sí? Y usted hace eco a Cuba, por ejemplo, y dice, a mí me gusta probar la cocina, pero no la que le dan a a los turistas comercialmente, sino la cocina verdadera de esa región en las ollas y en la que son típica de las personas que hacen allí el alimento y que va más allá de un adorno, de un restaurante, de unas hojitas y demás. Cuéntenos un poquito de esta experiencia acerca de este libro, de los lugares que usted ha visitado, cuál es el por el cual guarda algún recuerdo especial, algún alimento que usted le ha impactado y que recuerde con gran memoria especial y demás. Sí, el libro es un libro de cuentos, de viajes, y el eje de cada cuento tiene que ver con la comida, con la cocina, con la gastronomía. O sea, no es un libro de recetas de cocina, más bien es un libro de cuentos de viaje donde el hilo conductor es la cocina, ¿no? La gastronomía para la gente que le gusta comer y descubrirle los sabores locales y los platos típicos de cada región. Y es un La libro que gente más bien es que es golosa, la gente que es golosa, como usted mismo la se gente etiqueta y que es dice. golosa, golosa pero gourmet, cuidado, ¿eh? Tengo el paladar muy fino, me doy cuenta cuando me echas nada más que una pizca de algo que no va, enseguida lo noto. Así que es una mezcla de goloso, pero con un paladar súper desarrollado. Y no sé, el libro tiene miles de anécdotas y de cuentos de todo tipo y son siempre diferentes, nunca son iguales. Eh, en ese libro, sí, hice un cuento que pasa, que ocurre en Jardín, en la región de Antioquia, también otro que ocurre en Barichara, otro que sucede en Jardín, en San Gil, donde comen hormigas, se llaman hormigas culonas, que me pareció espantoso y que no me atreví a comer, y que el tipo que nos recibió en su hotel, eh, parece que quería agasajarme con una especie de aperitivo de hormigas culonas y yo no sabía cómo zafarme de él. ¿Y qué pretexto inventar? Yo no sabía qué inventar para el terror que tenía que me invitara a un aperitivo o algo en su casa y me sirviera aquellas hormigas. Es como en México los grillos, yo no como grillos. Vaya, por muy ricos que sean, no me da la gana de comer grillos, punto. Para mí el grillo es un insecto asqueroso. Y pues dicen los mexicanos que tiene sabor a cacahuete. Bueno, que tiene sabor a cacahuete, como cacahuete, pero no vas a comer grillo, ¿no? Porque si tiene sabor a cacahuete, no puedo comer grillo. Y las hormigas culonas me dijeron que lo mismo, tenían sabor a almendras cuando las pones, las tuestas, ¿no? Y yo dije, bueno, si va a almendras, ¿para qué voy a comer hormigas? Sigo comiendo almendras, pero no sé lo que es. Y me da menos repelús. Y en ese cuento, en ese libro hay muchísimos cuentos. Por ejemplo, creo que uno de los primeros cuentos es uno que sucede en la India. La India es un país lleno de contrastes, como todos saben, y donde uno pasa de la extrema riqueza a la extrema pobreza. Y yo no quería comer nada que me, que me pusiera en situación de riesgo, ¿no? De enfermarme y de cómo de coger una enfermedad esta de estómago, algo terrible del tipo, ¿no? Y me cuidé mucho durante todo el viaje. Estuve 2 meses que, tomando con absorbentes, ¿no? Con esta cosita, los palillos, eso, no sé cómo le llaman ustedes, nosotros en Cuba le decimos pajitas. Con eso, ¿cómo se llama? Lavándolo todo. Es que uno llega ahí a unos niveles de paranoia total. No ve a la gente que se enferma, que la pasa fatal. Entonces, yo dije, bueno, una de las cosas que más me gusta es una especie de bebida que ellos fabrican a partir de leche fermentada, de yogures, que se llama lassi, y que yo aquí en París lo tomo muy bien en los restaurantes indios, ¿no? Cerca de mi barrio. Y allí yo decía, estoy en el lugar original de esa bebida, pero no me atrevo a tomarla, porque sé que les echan hielo y el agua, y no sé de dónde viene, pues ahí es donde uno agarra fácilmente cualquier enfermedad, sobre todo en los hielos y en las aguas, con lo cual yo me pasé el mes entero cohibiéndome de no tomar el famoso lassi. Y hasta que al final del viaje, estoy en una ciudad que se llama Udaipur, y tengo un libro de viaje que me dice que ahí es el lugar donde más seguro y mejor se toma el lassi en toda esa región. Y como me quedaban ya 2 o 3 días nada más en la India, dije, bueno, no importa, si me enfermo da igual, porque ya 2 días no es nada, ya cuando yo iba a Francia me curo, me voy al hospital de medicina tropical y encontrarán que fue lo que cogí allí en la India, ¿no?
así que me da lo mismo, déjame empezar a tomar Lassi. Y fui a este sitio, que es un sitio muy modesto, y la mujer muy limpia, y yo llegaba con mis vasos plásticos, yo llegaba siempre a todas partes en la India con mis vasos plásticos y con todos mis cubiertos, yo nunca utilicé nada porque ellos lavan ahí en el piso, en cualquier lado, una cosa espantosa. Y entonces, eh, pues yo feliz de haber encontrado el lugar donde finalmente iba a poder tomar todos los Lassi que quisiera. Y por supuesto empecé a ir ahí, tanto era el deseo que tenía de tomar aquello, que me pasé 2 meses sin tomarlo, que pues, iba a las 10 de la mañana, me tomaba uno de mango, a las 12 uno de papaya, a las 3 uno de coco, a las 5 uno de piña, y ya a la mujer le encantaba, claro, un cliente, imagínate, que va cada 2 horas a consumir, ella no había visto nunca una cosa igual, y yo feliz y había encontrado el lugar más limpio y el que más seguro estaba y donde todo el mundo ponía muy buenos comentarios en TripAdvisor y todas esas cosas que existen hoy día, ¿no? Y entonces yo feliz, y hasta el último día estuve yendo, y el último día, cuando estaba sentado en una especie de terraza así pequeña que tenía afuera y tal, siento como una agitación detrás de mí, un ruido de vasos, de cucharas y qué sé yo, y es que en el fondo, así en una esquina del portalito, tenía una especie de palangana, de vacina, no sé cómo le dicen ustedes a eso, donde lavaban ahí en el piso con un grifo al nivel ahí, en 4 patas. ¿Y qué es lo que veo yo en el remeneo ese de ruido que había? He visto la rata más grande de mi vida, del tamaño de un gato, entrando y saliendo por el vaso de la batidora donde habían preparado el lassi que me había acabado de tomar. Con lo cual, te podrás imaginar que yo, que había encontrado el lugar más seguro de la India para tomar lazo, me quedé, que salí de allí más lívido, bueno, salí blanco como un papel, le pagué a la señora que ni broma le dije, ella que estaba acostumbrada a bromear, ay, qué bueno, vienes dentro de 2 horas, bueno, me vio blanco como un papel, se asustó la señora, no le dije nada por pena, evidentemente, y corrí para el hotel y empecé a cepillarme los dientes y la lengua, pensando que con aquello por lo menos iba un poco a equilibrar el efecto de aquella rata paseándose por mi vaso y por lo que yo había acabado de tomar. Y tú ves, los cuentos son un poco así, son un poco casi que de humor negro en muchas ocasiones. O sea que no es un homenaje a la gastronomía, pero con cuidado. Bueno, qué anécdota aquella, ¿no? Mejor dicho, queda uno curado, como dice el cuento. Bueno, William, hablemos sobre este reconocimiento, este premio tan importante que recibió usted en Francia, allí en París. Estamos No, hablando acerca de... lo importante lo has dicho tú, no yo. Así que eso lo añadiste tú, eso no te lo Sí. mandé yo, es un premio. Entonces, eso es importante o no, no lo sé, la verdad. Bueno, Eh, está bien. Estamos Lo que hablando más me del... gustó, lo que más me gustó es el lugar donde me lo dieron, más que el premio. El lugar es un lugar Sí. espectacular que lo construyó Garnier, que fue el tipo que construyó la Ópera de París, y se llama el Salón Luis XIV, que está en el Gran Hotel de París, que por cierto, ahí fue donde estuvo la Kommandantur de los nazis cuando ocuparon París en el 42. Y ese salón es una cosa espectacular. A mí me daba lo mismo que el premio y todo lo que había alrededor. Había una cantidad de gente, es que en esos ambientes siempre hay gente rara, eh, el príncipe de Saboya, cosas así de ese tipo que parece, gente además que se creen que son muy importantes, ¿no? La condesa de no sé qué cosa, cosas de esas cosas rarísimas de Europa, la viscondesa de no sé, porque además hacían como unas especies de obras de caridad, ¿no? Toda esa cantidad de gente noble que yo nunca las había visto ni siquiera en los periódicos, porque ya eso no, yo pensaba que ya no existía, sobre todo en Francia, que es una república desde hace más de un siglo, y ahí estaban todos de los más endomingados y qué sé yo, creyéndose unos más importantes que otros y participando en aquella subasta que al final nunca vi que ninguno compró nada, pero bueno. Y ahí daban ese premio famoso que es un premio que da la ciudad de París a través de estas asociaciones caritativas. Y yo lo que estaba lo más divertido, ya no tanto por el premio como por el ambiente. Todavía tengo un video de ese momento y ahí lo espectacular era el sitio. El sitio creo que es uno de los salones más bellos que he visto en mi vida. Y luego con aquella decoración de teatro, de gente que eran como figurantes, me parecía espectacular. Así que tengo un buen recuerdo de ese momento. Bueno, y de hecho estamos hablando desde del Premio de Artes, Ciencias y Letras de París y estaba viendo que hay cuatro categorías, ¿no? El bronce, eh, dice Argent, Gran Argent y No, la más alta, Gran Bermeja. Argent no, Argent es plata. Argent es plata. Eso, de plata. ¿Y qué más? ¿Y qué otra categoría tiene que no recuerdo ya ahora? Debe tener, ¿no?
Dice, sí, debe ser oro, plata, bronce y bueno, y la Y suya, Gran Barmail, ¿qué es? La traducción eh, sería, gran, gran Bermejo, gran Terciopelo, pero eso es sí, intraducible. Eso no tiene sí. traducción. Bueno, y dice que esto es una propuesta que hace el Pleno Municipal, me imagino que es como el gobierno local. Sí, sí, es la ciudad de París con esa asociación y con esa gente que se dedican a esto y entonces invitan a gente famosa, que creen que son famosas. No sé, yo no conocía a ninguna de esa gente. Te vuelvo y te repito, a mí me tocó una mesa curiosísima donde estaba una condesa que se llamaba la Condesa de la Rochefoucauld. Y yo la Rochefoucauld lo conozco porque yo conozco los tratados de la Rochefoucauld, que es un gran filósofo francés del siglo XVII. Y le pregunté a la señora, ¿y usted es familia de, del señor de la Rochefoucauld, ese filósofo que me parecía extraordinario? Y me dijo con mucho orgullo que sí, que era su tatarabuelo 17, una cosa de esta, ¿no? Era espectacular, era gente rarísima, te cuento que de verdad que casi que merece que escribiera un cuento sobre aquella noche. Bueno, qué interesante esta anécdota. Bueno, William, hablemos ahorita de la novela de Fugas que fue publicada en el año 2014 y usted mismo lo ha dicho, una composición musical y en el libro se refleja la vibra de aquellas notas musicales y donde está este protagonista Orlando, este niño, sí, y que atraviesa sus años de la niñez y la infancia y usted habla allí que quiso hacer un homenaje a la fuga de Bach y bueno, y dice que en algún momento le preguntaban a usted que si había allí la nostalgia, ¿sí? En este libro y usted dijo, es que en la infancia, en la niñez no hay nostalgia, la nostalgia la vienen a sentir es en los abuelos del niño y demás, y entonces yo me quedé reflexionando en cuanto a esto y, y la pregunta es, ¿podríamos decir más bien que la juventud es el insumo de aquello que en la vejez será motivo de nostalgia? Cuéntenos alguna experiencia de su vida que le produzca nostalgia. Eh, nostalgia, imagínate. Yo nunca pienso en la nostalgia en términos de algo que quisiera que volviese a suceder, porque casi siempre la gente se confunde mucho con el tema de la nostalgia. La gente tiene nostalgia en general de cosas que es imposible que vuelvan a ocurrir, porque corresponden a periodos de la vida de un ser humano que en realidad son irreversibles, ¿no? Cuando eres niño, tienes una serie de experiencias que te parecen maravillosas, vistas desde la perspectiva de la adultez o desde la adolescencia, y en el fondo eso no es más que el placer de recordar momentos extraordinarios que están asociados a una edad que no vas a volver a tener nunca más y rodeado de personajes que ya no existen, o sea, que ya no forman parte del mundo en el que vives y aunque formasen parte de ese mundo, ya ni siquiera son los mismos que cuando te acompañaron en la época en que eras un niño. O sea, que la nostalgia es algo que no tiene sentido, porque la gente, por ejemplo, recuerda con nostalgia la adolescencia y piensa que todo eso, qué pena que todo eso se acabó. Pero es que lo que se acabó fue la adolescencia, porque entre tanto creciste, te convertiste en una persona adulta, maduraste y ya no ves el mundo color de rosa, ya no tienes las mismas sensaciones y las mismas expectativas que cuando tienes 14, 15 años, que descubres el amor, la sensualidad, que descubres incluso lo que se llama la seducción, etcétera. O sea, con el tiempo todas esas cosas van quedando en el camino y no vuelven a suceder, a menos que la persona no crezca. Y es muy raro que alguien no crezca, ¿no? Mentalmente, quiero decir. Siempre hay su anormal por ahí, eso no cabe duda, pero el 99,9% de los seres humanos pasa otra cosa en el transcurso de la vida, del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que todos esos sentimientos se quedan ahí. Entonces, la única forma que yo tengo de atraparlos es un poco la literatura, ¿no? Es por eso que utilizo un poco la literatura, para tratar de explicarlos y para tratar de, 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 de aprisionarlos, ¿no? De dejarlos en un cerco en el que me queden al menos de esa forma escritos y contados desde la perspectiva actual, tratando de imaginarme cómo es que en realidad fueron en ese momento. Pero nada de eso me provoca nostalgia, realmente. Yo creo que todo eso ya fue vivido y que todo eso no puede de ninguna manera volver a suceder en ninguna circunstancia. O sea, porque lo que nunca podré volver a ser es un niño
como nunca volveré a tener 15 años, ni yo ni nadie. O sea que todo eso es muy absurdo. La gente que piensa, ay, qué nostalgia tengo de Cuba. No, nostalgia ninguna de Cuba. Usted lo que tiene es que simplemente recuerda la adolescencia y cree que eso puede ser repetirse. Pero eso no se repetirá nunca, aunque se haya quedado en la mismísima Cuba, ¿no? O sea, olvídese que no, que la nostalgia no tiene sentido ninguno. Bueno, y de hecho allí es donde usted mencionaba, por ejemplo, la literatura como una forma de escape, ¿no? Porque este libro de Fugas es narrando la vida de este niño, Orlando y todo, y al finalmente a ver si pueden salir de Cuba y demás y escapar de todo esto que no solamente usted dice es un escape físico, sí, de los personajes, sino que la literatura es un escape en diferentes formas, emocional, psicológica y demás. Ahora, William, vamos a hablar acerca del libro Animal en Vilo, este poemario del 2016 que usted tuvo la oportunidad de publicar a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, que duró 5 años escribiendo este poemario. Me gustó este poema que quiero recitar y para poder realizarle la pregunta en cuanto a este libro. El de los moteles, creo que me dijiste, ¿no? De los Sí, moteles. de los moteles cerrados que dice... Anduvo solo el hombre, buscaba paz entre muchachas, sosiego en unos labios generosos. En casa lo asediaban 1000 dragones, de pronto un motel de mala muerte, un neón rosado, una enseña vagabunda, la firme convicción en el olvido, el remedio contra el odio y la violencia, la solución final, el desahogo, el deseo quemándole por dentro, el recuerdo del cuerpo de una hembra, el cosquilleo feliz de aquella época, el mismo bulevar, el mismo árbol, muros sin vida, luces apagadas, ni un solo coche en el aparcadero, las plantas secas, un mendigo en la negrura, letal silencio de una ciudad muerta, renuncia por decreto a los placeres, leyes morales que tejen la locura, un revólver tibio entre sus manos, la puerta de su casa aborrecida, la mueca de la esposa que lo espera, un tiro, dos, en medio del silencio. Bueno, después de este poema, y me perdona por favor la declamación, en la mayoría de los casos el autor nunca sabe cómo uno declama sus poemas, esta no es la excepción. La pregunta es, eh, ¿cuál es el significado para usted de la poesía? ¿Cuál es la función de la poesía? ¿Qué tiene la poesía que hace que sea diferente a la novela, más allá de su rítmica o el verso o la extensión del mismo? Lo primero de todo es que puedes contar mucho en muy poco espacio. Ahí yo conté toda una historia que en el fondo ya está una perspectiva casi filosófica de de la necesidad de la prostitución y de la necesidad de los moteles para prostitutas, ¿no? Es lo que es el fondo de ese poema. O sea, que todo eso que en una novela tienes que escribir 300 páginas para decirlo, en un poema lo puedes hacer en pocos versos, porque es una cosa muy condensada, es una cosa muy imaginada y muy concentrada. Es como es como un núcleo atómico donde todo está muy eh, apilonado dentro del poco espacio que tiene el poema. En este caso, por ejemplo, para que veas lo que quiero decir, yo voy todos los años y durante 30 años a Miami, porque mi familia vive allí, y, y yo siempre atravesaba en coche un bulevar que hay en Miami que se llama Biscayne, va de norte a sur. Entonces, ahí había en los años 90 que quedaban de los años 70 y de los años 60, una serie de moteles muy bonitos, de estilo de estos años 50, de la arquitectura así, art déco tropical, que habían, que con el tiempo habían ido decayendo y se había convertido aquello en esa época, en los años 90, como en un área un poco de prostitución, ¿no? Uno pasaba en coche, pero uno veía a las muchachas que caminaban por la acera, como se dice en francés, faire le trottoir, ¿no? Hacer la acera, caminaban de un lado para otro, sobre todo a partir de de la medianoche, que era cuando yo regresaba a la casa de mi familia, y de noche, 1 de la mañana, que atravesaba ese bulevar,
yo veía todo ese movimiento, ¿no? Al principio yo no sabía qué cosa era, pero después me di cuenta de cómo funcionaba todo aquello, ¿no? Y me parecía espectacular, eso le daba a la ciudad otra dimensión, o sea, una dimensión más humana, más real que esta cosa eh, un poco fashion que tiene Miami, que es completamente falsa, ¿no? Que es completamente artificial. Y entonces aquello le daba como una dimensión humana, ¿no? Eran seres humanos, mujeres que se prostituían, y de pronto había coches que se acercaban y pues, paraban y hablaban y qué sé yo, había todo un movimiento, ¿no? Pero eso con el tiempo lo fueron, ¿cómo se llama? Lo fueron cortando, lo fueron eliminando, fueron rompiendo todo aquello. Y acabaron, o sea, sanearon, entre comillas, la ciudad, le pasaron, como suelen hacer los americanos, un bulldozer a aquello y construyeron edificios asépticos donde todo el mundo sale con el cuellito y el perrito. Ya, se convirtió aquello en una cosa gentrificada, ¿no? Y, y todo aquello, todo aquel barrio perdió el alma. Y entonces yo me quedé pensando que en realidad el barrio hoy por hoy no tiene ningún interés, es un barrio más de clase media norteamericana, y luego se perdió esta cosa humana de que había toda una atmósfera, ¿no? Que una ciudad debe tener siempre, porque una ciudad tiene que tener muchas atmósferas, no una sola, ¿no? Y ahí hay una tendencia a estandardizar la vida, ¿no? Que todo sea más o menos entrado en el mismo molde, donde hay muy poco placer y mucha disciplina. Y de ahí salió ese poema, del hecho de que yo me decía que cómo harán ahora los hombres que detestan a sus esposas, que no se han divorciado, para descargar esa violencia contenida que tienen. Y no se pueden encontrar una prostituta en el Biscayne Boulevard. Cuando llegan a su casa, sacan el revólver, que eso allí todo el mundo lo tiene, y mata a la esposa. ¿Te das cuenta? O sea que finalmente la función social de la prostituta es evitar que muchos hombres acaben por asesinar a sus mujeres al cabo de 20 años de matrimonio, de 30 años, esos matrimonios mal llevados, ¿no? O sea que la puerta de escape se la han cerrado prácticamente, ¿te das cuenta? O sea, por ahí viene la historia del pueblo, ¿ves? O sea, y todo eso que te he contado, mira lo que me ha costado contarte. O sea, que si lo hago en forma de novela, tuviera necesitado 20 páginas. Sin embargo, en la poesía está contado, mira en cuántos versos, no creo que no son ni 20. ¿Ves lo que te quiero decir? Entonces, para mí eso es la poesía. Poder decir mucho en poco, mucho con poco. Qué bien. Bueno, ahorita hablemos en el 2018 usted tuvo la oportunidad de estar aquí en Colombia, en Cartagena, en el iFestival, presentando su novela Deja que se muera Deja que se muera España. España. Uh-huh. Y hablemos un poquito acerca de esta novela, sobre lo que trata, hablemos un poquito acerca de Elba o Vidalina, que sería el nombre en francés, el nombre que le dio a la novela, y cómo trata la historia de una mujer que quiere llegar a Estados Unidos, pero trata de buscar la salida al tener que demostrar que es familiar de un descendiente español para poder tener el pasaporte y poder viajar a Estados Unidos. Hablemos un poquito de esta experiencia de la novela, lo que trata, y más que todo de la experiencia en la presentación del iFestival en Cartagena en el 2018. Bueno, la novela sí es una. Mira, vi con una amiga mía, Silvia, que ha entrado a mirar esto y le aprovecho para decirle que pensamos ir pronto a Madrid, así que ya me tendrás por ahí. A ver si podemos, porque esto es un lío para moverse de un país a otro, hay que hacerse no sé cuántos test, en fin, es una locura. Volvamos a lo que estamos, que es la literatura, aunque esto también es literatura lo que estamos viviendo. Pues nada, la novela es eso, la novela es un poco los accidentes de la vida, una especie de saga familiar y sobre todo el espectro de España siempre en la vida de todos nosotros los latinoamericanos, que todos tenemos un abuelo, un bisabuelo español, un tatarabuelo. Y la ironía era que justamente este personaje vive en La Habana, que se llama Elba, que está intentando irse de Cuba y se da cuenta que para que le den la visa para Estados Unidos le va a costar mucho trabajo y se da cuenta que lo mejor es conseguir un pasaporte español y para eso le hace falta encontrar un antepasado español. Entonces se acuerda que tenía un abuelo español, un bisabuelo y empieza a hacer todo un tipo de gestiones para... hay un ruido un poco raro, como si un gato estuviera arañando un cesto, una papelera de metal. No sé de dónde viene este ruido. Es aquí en mi casa. Ruido. Ese ruido que es como un gato arañando una papelera de metales en tu casa o aquí.
¿Me oyes? Bueno, sí, es que fue un poquito acá la voz porque acá la comunicación. Ah, porque Bueno, siento como algo así arañando, una cosa, un ruido está metálico. lloviendo, Ahora, está ah, lloviendo, está entonces lloviendo. sí, Ah, por eso, es que se oye rarísimo. Pues nada, eso es lo que te decía. Entonces la novela es muy larga y es muy difícil de explicar, tiene muchas, ocurre en 150 años o 200 años, es casi que imposible resumirla, y sería muy denso y muy pesado. Y lo que más me gustó de justamente de presentarla en Cartagena es que allí casi todo el mundo eh, se sentía cerca de mí, un nivel de lengua que era muy próximo al mío, ¿no? Y la gente me hicieron preguntas muy interesantes en las diferentes presentaciones que hice y en los diferentes intercambios. Y a todo el mundo le gustaba el título, ¿no? El Deja que se muera España, que es un título un poquito difícil de traducir al francés, y por eso fue que finalmente se decidió ponerle el título de Vidalina, que es el personaje femenino del siglo XIX. ¿Ves? bueno, qué bien. Tengo una pregunta, Willan, y tiene que ver es con acerca de las lecturas, sí. Estaba viendo, por ejemplo, un artículo donde había allí una referencia de que algunos estudiantes estaban leyendo una de su obra y me vino a la mente como mi recuerdo de joven, de niño o de adolescente en el colegio. Y hay algunas lecturas que se consideran como obligatorias, por ejemplo, en el caso de nosotros en Colombia, en los colegios se suele acudir a escritos o libros como La Vorágine, Cien años de soledad, La rebelión de las ratas o María de Jorge Isaac. Entonces, la pregunta es, ¿qué piensa de aquellas lecturas, por decirlo, obligadas desde lo académico o cultural que pretenden los profesores estudiar en sus clases matutinas con sus estudiantes? Como docente, ¿cómo llegar a cautivar a un estudiante a disfrutar de la lectura hedónica de la que hablaba Borges, sin antes bien espantar al estudiante con lecturas que se consideran de obligatorio análisis por tener un reconocimiento especial? Y esto lo pensaba yo de que no es lo mismo leer Cien años de soledad ya teniendo un hábito de lectura a tener que coger ese libro por primera vez a leerlo y que puede llegar a pagar esta lectura hedónica o de placer que debe tener el lector a la hora de abordar un libro. De todas formas, mira, los programas de clase son muy difíciles de, de aplicar de modo que le guste a todo el mundo, porque todo en realidad depende de la visión subjetiva que tengas tú de las cosas y de tu propio gusto, ¿no? Entonces, cuando te imponen en un programa de clases la lectura de Cien años de soledad, por ejemplo, habrá gente en una clase que les guste y otra gente que no les gusta para nada, ¿no? Incluso hay gente que ni siquiera les gusta la literatura. Con lo cual todo eso es muy difícil de prever. O sea, eh, no es lo mismo dar un taller literario que en el cual uno trata de infundir cierto amor por la escritura que dar una clase de literatura, que es algo muy complejo, sobre todo a estudiantes que no han escogido en particular estudiar eso, o sea, que se lo imponen en ciertos niveles, es algo que está impuesto, ¿no? El nivel de la secundaria o del bachillerato, etcétera. Y como es toda la literatura, en realidad, hay géneros que a la gente por ejemplo, a mí hay obras que me fascinan, pero hay obras que me aburren muchísimo, o sea, y si me la ponen, yo recuerdo cuando yo estudié literatura en la Sorbona, que yo estudié literatura, cuando llegué a Francia, había obras aburridísimas, pesadísimas, que las cartas marruecas, por ejemplo, es una obra pesadísima y tuve que aprender que estudiarla y tuve que hacer comentarios de textos y disertaciones sobre una obra que me parecía aburridísima y que me lo sigue pareciendo, te das cuenta, o sea que por mucho que aquel profesor intentó hacer que apreciáramos aquella obra, a mí aquello nunca me entró, que no me gustaba, ¿no? Me parecía densa y demasiada obra por tan poca cosa, ¿no? Así que es como todo. Eso es muy difícil de aunar criterios en una sola
en que todo el mundo tenga la misma impresión de algo que se está estudiando a nivel universitario, a nivel de una escuela, etcétera. Yo creo que ahí la libertad de cada cual es esencial, pues. Bueno, qué bien. Bueno, vamos a ir redondeando esta tertulia. Ya estamos finalizando en esta tertulia el día de hoy con el escritor cubano William Navarrete. Tenemos un par de preguntas para ir finalizando y poder terminar esta agradable tertulia. Y una de las preguntas tiene que ver como su experiencia de tantos años como columnista del periódico El Nuevo Herald de Miami. Cuéntenos un poquito acerca de esta faceta ya como columnista y de la importancia que tiene este periódico a nivel español en una región como lo es Estados Unidos. Bueno, en realidad yo no soy columnista, yo escribo cuando me da la gana. Si yo tengo ganas de escribir un tema, yo le escribo a la jefa de redacción y le digo, mira, tengo ganas de hacer tal cosa, me dice, venga, bienvenido, y lo hago. Y si no tengo ganas, no hago nada. O sea que no soy columnista. El columnista tiene que estar ahí amarrado toda la semana mandando un texto que no tiene ni ganas de mandar. Yo lo hago con plena libertad y cuando estimo conveniente. O sea que es muy diferente que a un columnista, la verdad. Si fuera columnista me meto un tiro. La verdad que es aburridísimo. Tienes que sacar un artículo de un mismo tema casi toda la semana. Eso debe ser una cosa así, pero como vaya, de un infierno. Bueno, pues total. No, yo escribo sobre arte, cultura y raramente sobre política, ¿no? Y el periódico sí tiene, es interesante porque digamos que es el periódico más grande en español en Estados Unidos, que es un país que tiene 40 millones de hispanófonos, de hispanohablantes, o sea que no es cualquier cosa, cualquier país de América Latina no tiene 40 millones de habitantes. Y luego la gente lo lee mucho porque abarca un poco América Latina. A mí se ha convertido un poco en ese puente de toda la América Latina, donde todo el mundo pasa de una forma u otra, ¿no? Yendo hacia un lugar, siempre se dice en Miami, todo el mundo tiene algún amigo en Miami, entonces, poco importa. Y entonces en ese sentido es interesante porque hay escritores de todo tipo, de periodistas colombianos, venezolanos, mexicanos, cubanos, puertorriqueños. Es una especie de melting pot ahí latinoamericano y es curioso, ¿no? Que cada cual aporta de lo que sabe o de lo que le interesa. Y en ese sentido, pienso que sí, que es una experiencia. Y yo siempre trato de contar un poquito la vida o el arte o las cosas que tienen que ver con el mundo en el que yo vivo, que es Europa. Y a veces hago puentes entre Europa y América Latina. Entonces eso a la gente le gusta porque la gente desde el otro lado del Atlántico siempre mira en Europa con cierta nostalgia, que te encanta la palabra. Como, y bueno, pues nada, en realidad esa es la experiencia con el periódico. Hace ya más de 20 algo, 20 y pico de años que escribo para ahí. Y, y a veces cuento también cosas que tienen que ver con viajes. A mí los viajes me fascinan, es probablemente una de las cosas que más me gusta. Y con lo cual este año he escrito muy poco de viajes, la verdad. Pero bueno, ya espero que pronto retomemos las Bueno, viejas buenas costumbres. qué bien. Bueno, y para ir finalizando ya con estas dos preguntas, para aprovechar estos 5 minutos que nos quedan ya del en vivo antes de que se nos corte por defecto la comunicación, ya que está programado para que cada hora se corte la comunicación, me gustaría preguntarle a William, usted es alguien que ha pasado mucho tiempo de avión en avión, como lo acabo de mencionar, ¿sí? Y si usted pudiera saber el momento de su vida en que va a fallecer, ¿cuál sería el lugar del mundo donde escogería para que ello ocurriera? ¿Cuba o Francia, que ha sido su hogar en los últimos años? ¿O sería otro lugar? ¿Qué significa para usted la muerte y piensa que hay vida Bueno, después de la muerte? el tema es bastante pesadito, ¿eh? Sobre todo ahora que hay tanta muerte por ahí anda. Pero te diré que Roma, me encantaría que fuese en Roma, fíjate, así en Roma y encaramado ahí en una en donde está el Tempieto de de Bramante, ahí mirando toda Roma desde arriba, sería genial, en las mejores condiciones del mundo, por supuesto, ¿no? En un atardecer romano, un atardecer primaveral, con esa luz ocre de Roma, mirando los pinos para el sol y la monumentalidad de la ciudad. No sería espectacular. Por supuesto, tomándome una copa de champán de Don Periñón, si posible, y cómo se llama, y oyendo las cuatro estaciones de Vivaldi. Tú, eso sería espectacular. Qué muerte, qué maravilloso. Pero en realidad casi siempre eso no es lo que toca, así que mejor ni soñar con eso. Veremos cómo viene la cosa en el futuro. En fin. A ver cómo nos coge la parca. Oh, a veces puede ser Bueno, tristísimo, en fin. Bueno.
Vamos. Pero bueno, ¿Y cuál es Roma, su, la Roma inmortal, sería el cuadro, una Roma casi, no filinesca, sino viscontiana, como en la gran bueno, belleza, William, como en el filme de la gran belleza. y qué percepción tiene usted acerca de la muerte? ¿Qué piensa usted que hay después de la muerte? ¿Hay algo? ¿No hay nada? ¿Hay vida? ¿O qué piensa en cuanto a esto? Cada vez pienso menos, fíjate, ¿eh? Es una pregunta en la cual además voy cambiando de opiniones casi todas las semanas, con lo cual no puedo darte ninguna respuesta fija, porque sé que de mañana pensaré otra cosa. Bueno, muy bien. Bueno, y la última pregunta para ir finalizando esta tertulia, William, es, usted Oye, ha estamos sido, finalizando hace horas. Llevamos finalizando esto no sé qué tiempo, pero bueno. bueno, William, usted ha en algunas, ha escrito y ha manifestado su posición en cuanto a Cuba y demás, en cuanto al régimen de los Castro y todo pues lo que ha sido malo y todo lo que ha repercutido en la sociedad, en el avance de la sociedad y en la gente, en la inmigración y bueno, todo esto. Todo esto para hablarlo pues sería y tendría muchas razones para hablar y para justificar el por qué estar en contra de este régimen y demás, pero la pregunta mía es contrario a qué es lo malo, sino preguntar como incluso las personas malas tienen algo bueno. Uno puede pensar que las personas malas todos tenemos cosas buenas y malas, que se inclina uno para un lado o para el otro es algo diferente, pero ¿piensa usted que hay algo rescatable, así sea por muy pequeño que este tenga de los Castro o del régimen de Cuba o que esto ha permitido en alguna cosa que usted diga, mire, es pésimo, es súper malo, pero yo le rescato esta cosita buena? Pues mira, para mí, bueno, muy poco, la verdad, porque honestamente, y ustedes mismos fueron las primeras víctimas de ese régimen, porque gracias a ese régimen hubo las guerrillas en Colombia, porque puesto que fue el régimen cubano quien las alimentó, quien las nutrió, quien les creó esa quinta columna dentro del país, y gracias a ellos tuvieron ustedes casi 50 años de guerra civil. O sea, Cuba desbarató Colombia, como desbarató casi toda América Latina, en pos de un falso ideal. O sea, que eso es imperdonable. Lo que pasa es que nadie ha tenido el valor de estudiarlo verdaderamente y de reconocerlo. Porque los ideales van por un lado, pero la realidad va por el otro. Lo único positivo que yo le veo al régimen cubano en mi caso personal es que gracias a ese régimen me fui definitivamente de Cuba y nunca regresé. Y eso se lo agradezco todos los días de mi vida. El hecho de que haya podido vivir libremente en Francia, que me haya convertido en ciudadano francés, que haya estudiado en la Sorbona, que viajo donde me da la gana, que grito lo que me da la gana, que si me da la gana de decir al presidente de Francia, mire, usted me parece que es un mierda, etcétera. Esa libertad con la que yo vivo, esa delicia de esa vida libre, donde me expreso lo que quiero y digo lo que quiero, eso que no me enseñaron en Cuba, que no existía en Cuba, eso se lo debo al hecho de que tuve que salir huyendo de aquel país abominable, con ese régimen abominable. Bueno, William, muchas gracias por haber estado hoy en Rigorífico Poesía. Disculpas por cualquier inconveniente y es un placer el haber Ninguno. podido conversar con usted hoy, Me haber divirtió aprendido. muchísimo, los errores técnicos me divirtieron cantidad. Esos van para la lista la lista de los errores de estos horribles, de las sesiones de espiritismo que hemos vivido en estos últimos tiempos. Puedo decir, lo que más me gustó de la tertulia fue los errores tecnológicos que tuvimos. Las sesiones espiritistas, no me gusta lo serio que te lo tomas también, me fascina. Así Bueno, que muy William, bien. muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, pues saludos, Milo, un gracias abrazo y a ti. estamos en contacto. Ahora me conectaré para ver a los próximos invitados, ¿no? Ahora cuando hagas la próxima me conectaré. Muchas gracias, William, un abrazo, saludos. Gracias a ti y a todos los que están por aquí viviendo. Bueno, pues nada.